Te deseo lo mejor. Sos muy simpática Ah, y muy ustedes amable. también. Muchas gracias por tenerme acá en la casa de ustedes, por recibirme. Sos Así. muy amable. Muchas gracias. También trabajadora, ojo. Sí, sí. Te pregunto algo más sobre tu país. Bueno, Es independiente, ¿no es cierto? sí. Ahora sí. Antes éramos como colonia de Inglaterra. De Inglaterra. Ahora sí, tenemos la independencia desde el 1962. Entonces ahí varias islas, digo yo, se independizaron, ¿no? Ujú. Haití, Sí, también Baja, Trinidad, Grenada, creo que Trinidad, Tobago. sí, la mayoría. Sí, Ujú. sí. Sabes mucho del Caribe. ¿Cómo? Sabes mucho del Caribe. Sí, De sí. todo, ¿sabes? Él sabe mucho de eso, de ¿Y geografía. cómo aprendiste todo de geografía? Leyendo. Ah, sí, Te en libros. digo así, cuando yo tenía 10 años, 9, mis hermanos, uno tenía 12, el otro 14, venían a Ramírez a la escuela, yo en segundo grado y ellos en cuarto, quinto grado, no me acuerdo, ellos tenían un libro, una enciclopedia Ajá. de geografía Ujú. y estaban todos los países del mundo, aparte menos África, que eran divididos en Congo belga, eran colonias, no era la división política que tiene África ahora. Ujú. Entonces nosotros, todos los países estaban ahí dibujados en blanco y negro, Ujú. con la capital, las ciudades importantes, los ríos importantes y los países alrededor. Y yo y mi hermano jugábamos, tapábamos la capital, el país al lado, todo así, a ver qué país es este. Y lo aprendimos tan bien Ujú. que yo te digo así rápidamente: Argentina, Buenos Aires, Uruguay, Montevideo, Brasil, Río de Janeiro en aquel entonces. Allá, en esa época. Sí, ahora Brasilia. Ajá. Asunción del Paraguay, Santiago de Chile, Lima, Perú, Bogotá era Colombia. Bolivia. Bogotá era Colombia, ¿no? No, Bolivia. Bogotá, Colombia. La Paz era Bolivia. Bolivia, ahora Ajá. es Sucre. ¿Ahora es Sucre? No, era Sucre y Ahora ahora es La Paz. Ah, sí. Sí, Caracas, Venezuela, México, Washington, Estados Unidos, Ottawa, Canadá, Cuba, La Habana, Ujú. Kingston, era Jamaica, y Puerto Príncipe, Haití. Haití. De Haití era la otra chica que estaba Noadia, acá. la que estaba acá. Noadia Ah. estaba acá con Sonia un tiempo. Mm, Desde septiembre hasta diciembre, fin de diciembre se fue ella. Y no la así, conozco. así te puedo decir también Inglaterra, Londres, Alemania, Berlín, Francia, París, Italia. Roma, España, Madrid, Ujú. y Portugal, Lisboa, Sueca. Suecia, Estocolmo, Ajá. Finlandia, Helsinki, Ajá. Islandia. Islandia, eso es una isla muy volcánica, Ajá. muy linda, pero no me acuerdo, el otro día lo escuché. Pero Islandia después que. tenés Suiza, Berna, y tenés Austria, Viena, Ujú. tenés Polonia, Encima no te puedo ayudar porque. No lo sabés. no,
Está Bologna- como yo que no lo sé, ¿viste? Bolonia, pero una ciudad muy importante. ¿Y cuánto tiempo hace que estás acá vos en Rosario? Casi 9 años. Hace bastante. Basta. Y ¿Siempre siempre- estabas en Rosario? Sí. Me parece que ya es el momento para irme. ¿Y cómo llegaste a Rosario? ¿Por qué llegaste a Rosario? Porque tenía una amiga que estaba viviendo allá y bueno, yo estaba buscando facultades y ella me contó de la facultad, tuve interés y vine acá, allá. Así que, por eso. ¿Y te gusta acá en Rosario? Está bien, me gusta bastante, pero me gusta Argentina en sí, que me gusta que tiene muchas variedades, de como, hay de todo acá, pero me gusta Buenos Aires, me gusta el vibe de Buenos Aires. Capaz que porque no vivo allá todavía, porque muchas personas me dicen que no, es un quilombo Buenos Aires, mucho No, Buenos movimiento, Aires pero a mí me gusta, es, así, movimiento, sí, apurado y movimiento. todo. Sí. Y no, nadie no tiene nada que ver con el otro, todos independientes. ¿Y vos llegaste Pero- sola o tenés hermano acá en Rosario? No, sola, ¿Solita? tengo amigos nomás. Pero muy respetuosa la gente en Buenos Aires. Se para en la cola y nadie se va a pasar adelante. Ujú, ujú. Y acá en Ramírez es muy fácil que uno se pare adelante. ¿Viste? Haciendo así el que no sabía. Todo tiene su pro y su contra. Su contra. Bueno, muchísimas gracias por compartir toda esta historia con nosotros y por enseñarnos también. Todavía. ¿Y tu país qué produce, Jamaica? Bueno, en Jamaica, café, tiene uno de los mejores cafés. Uy, lo Blue más Mountain. rico. Me encanta el café. Sí, Blue Mountain Coffee, café de Blue Mountain, como en montaña azul. Y también cana o caña. Caña. Caña de azúcar. Sí. También, ¿qué otra cosa? Animales para exportar, no. Pero tenemos vacas que mucho pollo, se comen mucho pescado porque es una isla, imagínate, tenemos el mar ahí. Comen mucho pescado del mar. Tenemos cabras también, que acá no creo que hay. O capaz poco. Acá más al norte, en Ah. Santiago, el Estero, esa zona, Ajá. tenés cabras. Cabras, sí. Se come mucho cabras. Pescado, pollo. Es montañoso, Sí. pero no muy altas las montañas, ¿no? No. Muy altas no creo. Creo que Blue Mountain no, en la montaña azul está más alta. ¿De cuántos metros? Ay, me matas. Justo, yo sabía que me iba a preguntar. Creo que lo aprendí en la escuela primaria, pero ya no me acuerdo. ¿Y vos viniste después del secundario, ya te viniste a la Argentina? No, fui a la universidad allá, 3 años, y no la terminé, y después vine acá. No, trabajé 1 año Allá. allá, entonces me vine acá. ¿Y qué trabajaste allá? Como asistente del odontólogo. ¿Y la gente allá es de color? Sí, Casi. la mayoría es así, pero en Jamaica tenemos una mezcla. Tenemos chinos que son jamaiquinos, como en la cara son chinos, los rasgos son de China, pero hablan como los jamaiquinos, como sus padres o capaz abuelos también son jamaiquinos como nacieron ahí. Y Ya también no- indios también, hasta que en Jamaica tienes algunos pueblos que viven solamente indios Pero indios de la India. de India. Que vinieron a Jamaica. Sí, porque cuando terminó la esclavitud, necesitaban personas para trabajar en Jamaica, para seguir con la producción y todo. Así que llevaron muchos de India y China para ir allá a trabajar. Por eso ahora tenemos esa Qué presencia. raro, qué Y raro, también China. hay un pueblo de alemanes en Jamaica también. Así que hay mezcla. Hay una mezcla
No, grande. Pero la mayoría lo vas a ver con negro. Pero también hay mezclas. Y si, salvo que hayan sido esclavizados allá Ya. también, Ujú, pero no era la esclavitud que sufrieron tus antepasados, ujú. porque eso fue terrorífico eso. Y sí, Pobre gente. Qué mal que está eso. sí, Que lo han tratado así la pobre gente. sí. Y siempre el poderoso se aprovechaba al máximo con el que no se podía defender. Y sí. Y al pensar que somos todos humanos, ¿eh? Pero Para sí, Dios somos todos iguales. Ay, sí. Blanco, negro, ¿qué sea culpa amarillo, tengo raza yo amarilla. que soy blanco? Ujú, ¿Qué culpa tiene ella que es blanca que no es negra? ujú. Es que es así. Dios nos hizo así, Y son sí, todos, variedad. todos Y iguales. sí, Así pasa con las religiones. sí. Vos nacés en un hogar católico y yo soy católica. Y si hubiese nacido en un hogar protestante, Sí, va a ser protestante. sea protestante. Vos sabés que eso era acá, cuando yo era chica, no tanto, ya cuando mi mamá era chica. Ujú, Nosotros había muchos cruces ya, ¿viste? ujú, Incluso mi primer esposo era morochito, ujú, ¿viste? Negrito. Antes la gente alemana no se casaban con gente criolla ujú, y con gente de piel oscura. ujú. Le tenían miedo. Los Mm. alemanes le tenían miedo a la gente de piel oscura. Ujú. ¿Y de dónde salía la gente de piel oscura? Eran Son- de los Y los criollos que vivían acá, sí, pero eran como gente de ¿cómo era? Pueblo, No, ¿de dónde salen los criollos? son italianos y españoles. Como la mezcla. Sí, Ah, italianos y españoles. Y los alemanes vinieron. hacían así, son negros. y encima estaban acá Porque antes. acá los españoles vivían acá. Ujú, En el 1800 y pico vinieron la gente, todos nuestros descendientes, nuestros abuelos, bisabuelos, Casi Vinieron 1900. para acá. En el 1870 y pico empezaron a venir y se radicaron acá. Pero acá la tierra que estaba habitada era por la gente criolla. Mm. Pero casi no había gente. Habían pocos, no era Era- la población eran que hay ahora. extensiones de campo muy grandes que no había nadie. Pero nuestra raza, como la raza alemana, tiene Era muy trabajadora. ese orgullo propio que nosotros somos alemanes y los ingleses también lo tienen. Nosotros somos ingleses, la más culta, ¿no? Vos estuviste más cerca de los ingleses. Sí, más o menos. No se consideran los ingleses los más cultos. No sé, porque no tuvimos como una interacción bien. No hay ingleses allá. No, los sí, marcha- sí hay, pero muy pocos. los No, marcharon a todos. me parece que la mayoría se fueron, no sé, no, después no se fueron. Claro, porque quedaron mal. Al abolirse la esclavitud, Ujú, ¿qué pasó? Los ingleses ya no podían hacer lo que querían. sí, Entonces, para no estar dominados por los negros, sí, se fueron. se fueron. Sí, capaz que pasó eso. Y acá en Argentina había mucho menos esclavos, mucho menos, casi no. Y se abolió la esclavitud en 1812. Acá en Argentina. 1812. Ujú. Entonces se murieron casi todos en la peste. En la guerra para la independencia. ¿Cómo? En la guerra para la Sí, independencia. sí, todos los soldados eran todos negros. Sí, eso escuché que pusieron, la mayoría lo pusieron ahí para pelear. Y encima hoy en día no se reconoce mucho
el esfuerzo de ellos No, en la no, historia. no, solamente se dice del sargento Cabral ¿Que era negro? que era negro, que Ah, lo salvó a San Martín, ah. que ese era negro. Mm. Eso se dice. Sí, escuché que también Rivadavia era negro, no sé qué tal, el primer presidente. No sé, capaz que sí. Viste que yo te contaba que aquella vuelta casi no se casaban la gente alemana con el criollo. Pero Muy mi mamá éramos 6 varones y 2 mujeres. ¿Vos pensás que ella hubiese aceptado que se case uno que no sea alemán? No. Mm. Ya en mi época no, ya en los míos no, pues yo me casé con un criollito. La rebelde. Rebelde, sí, exactamente. ¿Y qué Bueno, tal? yo- ¿Lo aceptaron? Sí, y era muy bueno, lo querían más que a todos, pero porque era muy, en serio, yo Sí, siempre digo, ojo, yo siempre digo, la Ojo. gente criolla es más en la casa, es más, ¿cómo te puedo explicar yo? Es más demostrativa, Ujú, te trata mejor, es muy de ayudarte. ujú. El alemán acá es muy hacerse atender. El Ah, alemán como que la mujer que trabaje en la casa, afuera en el campo así, es muy guapo. Pero en la casa el No. alemán se deja atender más. Y el mm, criollo te va a ayudar siempre a vos. ah, Va a estar en todo al lado tuyo, ayudándote en todo para que vos tengas menos trabajo. bajo. Si no- Ujú, pero tenemos muy buena amistad con todos. y sí. Ellos que me invitaron a su casa y se cuidan también a Sonia. Así debemos vivir, blanco, negro, azul, naranja, Yo lo no que tengo sea. diferencia con eso. Sí. Grito. Y bueno, y los tengo. Y sí. No. Muy bien. Excelente. ¿No? Ya tus padres, ¿en qué trabajan? ¿De qué se vive allá en esa zona? ¿Qué hace? Porque a mí me encanta saber lo que hacen en otros países. Como nunca pude viajar, por lo menos quiero saber que me cuenten. Ah, qué bueno. Bueno, en Jamaica, yo no, hay de todo. Hay gente que, si vas a la universidad y todo, hay gente que trabaja en el banco, médicos, enfermeros, como todo, que es necesario, es importante. Pero también el turismo es lo que manda mucho en Jamaica. Así que hay mucha gente que trabaja en el turismo. Y también ahora algo para los jóvenes, hay algo que se llama call center, que es como un centro donde tienen muchos ¿cómo se dice? Como cuadros así, que vos te sentás en la computadora, tu silla, y al lado tiene a otra persona con la misma Sí, cosa, como sí. un salón grande. Y ahí trabaja para diferentes empresas, para hacer como atención al cliente, cosas así. O también para presentarles productos nuevos. Entonces turismo, y también hay gente que trabaja en el campo para cosechar. Hay porque- gente que tiene campos ahí, Sí. siembran trigo, esas cosas. Sí, como en Jamaica se come mucha comida de la tierra, comemos muchas frutas tropicales, así que hay gente que trabaja en el campo, en eso. Pero como vos vivías en la capital. No, vive en la segunda ciudad más importante, que sería Montego Bay, pero es la capital para el turismo. Así que ¿Cómo era la capital? Kingston, y yo vivo en Montego Bay. Montego Bay. ¿Y vos desde que viniste a la Argentina, después volviste a Jamaica? Sí, volví 2 veces. La última vez en 2019, justo antes de la pandemia. Antes de la pandemia. Ujú. ¿No ¿Y te no gustó extrañás? más? No tanto. ¿Te gusta más acá en la Argentina? Sí, me siento mejor acá porque, no sé, como una libertad de, puedo ir a conocer otros lugares. A mí me encanta conocer otros lugares, otra cultura, conocer gente nueva. Y allá no lo podés hacer. Jamaica es muy, muy chiquito. Y aunque me falta conocer algunos países en Jamaica, pero bastante he visto. Extraño la comida, sí. Y por ahí ¿Qué la comida playa, la onda. ¿Y qué comida se come allá? En Jamaica comemos
Frijoles. pescado, como Sí. pescado frito con una salsa que hacemos con vinagre, cebolla, mucho picante y Ah, como Sonia. Sonia está acostumbrada a al picante picante. allá. Sí, y zanahoria también hace esa salsa y lo dejas Y muy los, rico. y los mexicanos también. Sí, come mucho picante. Y también pollo, comemos un pollo asado, pero ponemos condimentos especiales. Y también usamos una madera especial para cocinar este pollo. Pero pollo se cría allá, Sí, también. no es muy caluroso el clima. No creo. No, porque hay mucha gente que cría pollo allá. Pero el invierno es frío. Ah, es que en Jamaica no tenemos frío y esa cosa. No Ah, tenemos no. estaciones, no. No hay frío. ¿Está siempre parejo todo el año? No siempre, pero no varía muchísimo. Por ejemplo, en julio, agosto tenemos verano en Jamaica, lo que llamamos verano. Y ese verano hace más calor. En diciembre, enero, por ahí estamos un poquito más fresco porque como estamos cerca de los Estados Unidos, cuando tienen invierno ellos, es como nos afecta a nosotros. Que diciembre, enero, fresquito por ahí. Es como en Jamaica, una campera así jamás. Lo iba a necesitar. Nunca y se usa un abrigo grueso allá. No, nunca. Qué lindo. que Hay, tiene que hay ser. lugares, Qué lindo. hay un pueblo allá que se hace mucho frío. Es el lugar de que hace más frío en Jamaica. Debe ser Capaz- bajo. Bajo o alto, creo que alto. En la montaña arriba. Sí, creo, que creo. O sea, puede ser bajo y húmedo, Ujú. cálido y húmedo, o Alto. alto, frío y nieve. Creo que es alto, pero nieve no, jamás. Mm. Y bueno, este lugar es donde se hace más frío. ¿Y el Capaz que ellos agua? necesitan un abrigo un poquito más grande que usamos nosotros en la ciudad, pero yo tenía una camperita. Así que Ah, vos cuando ni llegaste, eso. cuando vos llegaste acá a la Argentina te fue mal entonces con el frío. Sí, pero en realidad yo estaba muy confundida. A la gente tenía frío, hacía abrigado y yo estaba ahí con pollera y cosas así, porque como no estaba acostumbrada a mirar temperaturas y esas cosas antes de salir en Jamaica, acá no me acostumbré a hacer esa cosa, entonces salí desabrigada. Pero no me fue tan mal, después tenía que comprar ropa de invierno y de ahí sí empecé a abrigar, pero me parece que en este año no estaba tan mal o tan grave el frío, por eso no lo sufrí tanto. Pero después con el tiempo sí, todavía no me puedo acostumbrar al frío, me hace... Y el agua del mar es tibia o fría. Sí, fría también a veces, depende Porque de qué. acá hay mucha gente que va a Dominicana, Sí. dice que el agua es tan cálido. Sí, capaz que al comparar el agua allá y acá, me parece que en Jamaica va a ser más tibia porque se puede meter, capaz de un poquito frío y cuando vos te quedas ahí por un tiempo, se va acostumbrando y Te vas no acostumbrando. no se queda tan frío. Pero me parece que me dijeron que el agua acá en el sur es muy fría. Acá es muy frío el Sí, agua. acá sí. Mm, El agua es fría. ujú. Che, ¿a dónde vas a mostrar esto? Eh,